Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a hacer una recetita muy nutritiva y saludable. Se trata de una salsa boloñesa pero sin nada de carne. En este caso vamos a utilizar lentejas. La vamos a acompañar con unos macarrones, aunque podríais utilizar la pasta que más os guste o que tengáis en ese momento por casa, como espaguetis o tallarines. Queda súper rica y es una forma diferente de disfrutar de las lentejas. Y para hacerlas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Lentejas, en este caso son pardinas, y vamos a utilizar media taza. Antes de pasarlas a la taza, las estoy revisando un poco por si acaso hubiera alguna piedrecita. También podríamos utilizar las que vienen ya cocidas. Con medio bote, unos 200 gramos, será suficiente. 4 tazas y media de agua, 1,5 la vamos a utilizar para remojarlas y 3 para cocerlas. Y una cucharadita de sal. En una cazuela mediana echaremos nuestras lentejas. 1 taza y media de agua, cubriremos con una tapadera y dejaremos en remojo 4 horas a temperatura ambiente. Después de las 4 horas ya tenemos nuestras lentejas hidratadas. Ello va a ayudar a que se cocinen antes. Las colaremos con ayuda de un colador, enjuagaremos bien bajo el chorro del grifo y escurriremos el exceso de agua. Ahora verteremos las 3 tazas de agua en una cazuela que vamos a poner a fuego fuerte y las lentejas limpias. Una vez empiece a hervir, bajaremos a fuego medio-bajo, añadiremos la cucharadita de sal, taparemos y dejaremos cocinar 20 minutos o hasta que estén blanditas. Y una vez conseguido, vamos a colar nuestras lentejas con ayuda de un colador. Las vamos a pasar bajo el chorro del grifo. Vamos a mover el colador para eliminar los restos de agua y reservaremos. Y mientras tanto vamos a ir preparando los ingredientes para nuestra salsa. Y para ello vamos a necesitar una cebolla, 3 dientes de ajo, una zanahoria mediana, 3 tomates de pera maduros y a temperatura ambiente, 7 cucharadas de tomate frito o puré de tomate, 1/4 de cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de orégano seco, sal al gusto, le vamos a poner media cucharadita, 1/4 de cucharadita de azúcar, 4 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharón del agua en el que vamos a cocer nuestros macarrones. Primero pelaremos, lavaremos y partiremos nuestra cebolla en trocitos muy pequeñitos. Ahora pelaremos, lavaremos y picaremos bien los ajos. A continuación pelaremos, lavaremos y partiremos la zanahoria en cubitos pequeños. Y por último vamos a pelar y a partir nuestros tomates en trozos. Yo siempre los tengo a temperatura ambiente porque así es más fácil pelarlos. Y una vez que tenemos todo bien cortadito, vamos a preparar nuestros macarrones. Y para ello vamos a necesitar 200 gramos de macarrones, 4 tazas de agua y una cucharadita de sal. En una cazuela mediana que vamos a poner a fuego fuerte, verteremos las 4 tazas de agua. Una vez empiece a hervir, agregaremos la cucharadita de sal, los macarrones, bajaremos el fuego a la mitad, moveremos y dejaremos cocinar 15 minutos o hasta que veáis que la pasta está lista, y removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue. Pasado el tiempo, retiraremos del fuego y reservaremos el cucharón de agua de cocción que vamos a utilizar para preparar nuestra salsa.
A continuación, colaremos nuestros macarrones con ayuda de un colador, escurriremos bien y los pasaremos a un bol. Verteremos un chorrito de aceite para que no se nos apelmacen, mezclaremos y reservaremos. Ahora, en la misma cazuela y bien seca y a fuego fuerte, vamos a echar las 4 cucharadas de aceite de oliva. Una vez caliente, bajaremos el fuego a la mitad y añadiremos los ajos, la cebolla y mezclaremos. Incorporaremos la zanahoria, la sal, removeremos y dejaremos cocinar 10 minutos moviendo de vez en cuando. Pasados los 10 minutos, agregaremos los tomates, removeremos y dejaremos cocinar 10 minutos más. Mezclaremos de vez en cuando y presionaremos los tomates con la cuchara de madera para que vayan soltando el jugo. Pasado el tiempo, echaremos el tomate frito, la pimienta negra, el orégano, el azúcar y el cucharón de agua de la cocción que teníamos reservado. Por último, añadiremos las lentejas bien escurridas, removeremos un poco y dejaremos cocinar entre 4 y 5 minutos o hasta que veamos que la salsa espesa un poco. Rectificaremos de sal si hiciera falta, yo le voy a poner un poquito más, mezclaremos y retiraremos del fuego. Y voy a espolvorear un poquito de perejil seco para darle un toque verde. Y aquí tendríamos el resultado final. Esta salsita queda riquísima y se prepara en un momento, sobre todo si ya tenéis las lentejas cocidas. Mirad qué pinta. Y como siempre digo, conforme más tiempo la tengáis preparada, más se concentran los sabores y más buena queda. Muchísimas gracias a Anu por haber preparado el arroz basmati frito con guisantes o arroz matar pulao. ¡Te quedó buenísimo! Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!